Bienvenidos al segmento COVID-19 La Semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas que tienen relación con la pandemia de COVID-19. A continuación les presento algunos de los temas que vamos a tratar en el segmento de hoy. Hablaremos del fin del uso de las mascarillas en varios países. Esta semana fue Estados Unidos, el último en anunciarlo en medio de una gran controversia. Allí fue levantado el mandato del uso de las mascarillas. Otros países de la región, como por ejemplo Paraguay, también han optado por esta medida. Veremos lo que implica. Y veremos en detalle también la situación epidemiológica en países como Perú y Bolivia. En el primero, avanza rápidamente la vacunación, al tiempo que también eliminaron el uso de las mascarillas en unas zonas específicas del país. De otra parte, en Bolivia, conoceremos los planes del gobierno para sortear la crisis económica que afecta a varios sectores de ese país debido a la pandemia. Y en nuestra habitual consulta con el doctor Pérez, nuestro asesor científico, hablaremos sobre lo que nos ha enseñado la pandemia de COVID-19 y lo preparados que estamos para poder enfrentar una nueva pandemia en el futuro. También hablaremos de varios adelantos científicos y médicos que están relacionados con las secuelas del COVID-19 y también algunos tratamientos precisamente para evitar este virus. Pues comenzamos este segmento y lo hacemos entonces actualizando algunas cifras y datos importantes. Veamos cifras de contagios y de fallecidos en los últimos 28 días en algunos países del cono sur. Vamos a comenzar en Argentina. Allí en los últimos 28 días han reportado más de 39.600 casos y más de 500 personas han fallecido debido al COVID-19. En el vecino país, Chile, los casos en los últimos 28 días se cuentan por encima de los 112.000 y los fallecidos son más de 1.100. Pasemos ahora a la República Oriental del Uruguay. Allí recientemente reportaron más de 14.600 personas contagiadas, 50 personas fallecieron por COVID-19. En Paraguay, allí reportaron poco más de 1.000 casos nuevos y los fallecidos ya superan los 170 en los últimos 28 días. Vamos a finalizar esta ronda en Brasil, en donde en los últimos 28 días ya han contabilizado más de 500.000 casos y más de 4.100 personas han fallecido en los últimos 28 días. Y para profundizar en lo que ha ocurrido en estos dos últimos meses en torno a la pandemia de COVID-19 y los avances que hay a lo largo de los últimos días, está con nosotros el doctor Pérez para acompañarnos aquí en nuestra habitual consulta para conversar con él y adelantar entonces algunos temas que tenemos en la agenda. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo aquí en el programa. Tengo muchos temas para consultarle en este momento, doctor, y comienzo por preguntarle lo que nos deja la pandemia hasta el momento. ¿Estamos preparados para afrontar una nueva pandemia en el futuro próximo? ¿Qué lecciones nos deja hasta el momento esta emergencia sanitaria global que todavía sigue en marcha? Es una pregunta compleja porque tenemos muchas incertidumbres. Creo que hay algo que hemos podido ganar como humanidad, que es la ciencia, la respuesta que hubo con una vacuna en una forma muy rápida. Además de eso, la comunidad científica respondió al reto que era una pandemia, pero por otro lado tenemos complicaciones como la asimetría social, la disminución de los recursos, la falta de liderazgo de los organismos multilaterales y, en fin, otro tipo de circunstancias que no pasan por la parte médica. Creo que una próxima pandemia es mucho más cercana que lo que pasó en 100 años antes, porque nosotros hemos tenido una pérdida de control sobre el medio ambiente, no estamos controlando y monitorizando efectivamente los virus como deberíamos estarlo haciendo constantemente y debemos aprender de este tiempo que hicimos bien para poder enfrentar las pandemias, pero todavía estamos en una incertidumbre porque estamos terminando de entender lo que vivimos para que ojalá tengamos mejores herramientas para enfrentarlo al futuro. Doctor, es una pregunta difícil de responder. Sé que a lo largo de los diferentes programas le he consultado sobre este tema y poco a poco hemos empezado a armar ese rompecabezas de todas las lecciones que nos deja esta pandemia de COVID-19, no solamente en el área médica y en el área científica, sino a nivel social, económico, político. Son múltiples los aspectos en los que nos ha afectado. También le he preguntado en reiteradas ocasiones sobre su opinión por las decisiones que están tomando algunos gobiernos
ciudadanos en torno al uso de la mascarilla. Algunos países ya se muestran muy confiados con la baja tasa de contagio que están presentando y han comenzado a levantar esta restricción del uso de las mascarillas. Algunos mantienen algunas restricciones. ¿Cómo podemos seguir cuidándonos? ¿Qué ventajas trae el uso de la mascarilla que nos hicieron en ese momento usarla como el arma básica para combatir el COVID-19, que ahora pues no la necesitamos, pero cómo podemos seguir luchando contra el virus para defendernos? Hay un momento importante. Lo primero es que cuando se colocó la mascarilla, pues estábamos en esa zona de alta transmisibilidad. Ya la evidencia científica muestra que en espacios exteriores realmente pues la transmisibilidad es muy poca y por eso se puede hacer libremente sin mascarillas. Ahora viene sobre los espacios cerrados. Yo creo que hay dos cosas importantes. Cuando una persona tiene síntomas respiratorios, debe aislarse y usar una mascarilla. Yo creo que eso no va a pasar, eso se tiene que continuar y eso va a continuar en el tiempo. Lo segundo es que las mascarillas deben usarse correctamente. Nosotros lo que vemos es que mucha gente lo usa inadecuadamente y el uso de mascarillas sin lavado de manos realmente no es eficiente. Entonces muchas veces estas mascarillas mal usadas que se manipulan inadecuadamente, que andan en el cuello, que no cubren y no se usan correctamente, realmente se vuelven más bien unos vectores que realmente en un control. Yo creo que la mascarilla se va a tener que ir descalando pausadamente, en una forma, la mascarilla se va a dejar de usar paulatinamente, no de un solo momento a otro, pero sí va a seguir en personas que tengan síntomas respiratorios. Y eso debemos haberlo aprendido, que debemos haberlo aprendido también en los últimos 100 años. Sí. Y por otro lado, la higiene de manos, Santiago. La higiene es parte fundamental para controlar las infecciones respiratorias. Y nosotros debemos preservar esa lección aprendida de la pandemia para que siga la higiene como un estandarte en nuestro comportamiento social ante estas enfermedades. Yo creo que la mascarilla en situación de infección respiratoria y el uso adecuado y constante lavado de manos va a perpetuarse en el tiempo y ojalá sea así. Doctor, rápidamente le pregunto por un concepto que introduce usted en su respuesta, que es la baja transmisibilidad. ¿Entre qué rangos se puede considerar que hay una baja transmisibilidad de un virus, en este caso el coronavirus? Hay un concepto que se llama positividad, que es el número de pruebas que se realizan y cuántas de ellas salen positivas. En general, cuando está por encima del 10%, uno habla de una transmisibilidad alta. Cuando está por debajo del 10%, más controlada, y en este momento en algunas regiones del mundo está por debajo del 1%. Ese es uno de los criterios. Hay otro criterio que se llama un número estadístico que se llama el número R, que es la capacidad que tiene una persona para enfermar a otras. Cuando ese R está menos de 1, uno considera que la infección está controlada y que la positividad de la prueba indica baja transmisibilidad. Son varios criterios que uno tiene en cuenta para hablar de esos conceptos de restricción de la transmisión del virus, pero eso no quiere que se haya eliminado ni que deje de ser grave. Las personas no vacunadas, las personas que han perdido la inmunidad, las personas inmunosuprimidas o que no han recibido refuerzos siguen siendo susceptibles y a pesar de haber una baja transmisibilidad se pueden enfermar y se pueden enfermar gravemente. Lo que pasa es que va a ser una población mucho más pequeña que lo que estaba sucediendo en los 2 años anteriores. Doctor, también le pregunto por otro concepto que ha sonado mucho a lo largo de esta semana debido a que varios países han declarado el fin de la emergencia sanitaria y lo hacen cuando tienen baja transmisión comunitaria. ¿Esto está ligado con este concepto que nos acaba de explicar o son dos conceptos completamente diferentes? No, es el mismo concepto de la transmisión comunitaria, es el número de enfermos que hay en cierta población y esta declaración de emergencia es para apropiar recursos, tomar medidas excepcionales para control poblacional, tomar algunas medidas y decisiones políticas para poder enfrentar la pandemia. Paulatinamente, al disminuir esta transmisión comunitaria, se toman este tipo de medidas que ya no son tan necesarias como lo que sucedía hace 2 años. Claro. Sin embargo, pues la política que debería permanecer es la de la pedagogía,
la de mantener la higiene y de hacer esa etiqueta respiratoria que es mantener un tapabocas cuando la persona tenga síntomas respiratorios. Doctor, cada semana hablamos de algunos de los síntomas que deja el COVID largo. En esta oportunidad quiero preguntarle por los daños cardiovasculares. ¿Qué dicen las investigaciones que hay en curso sobre este tema y qué han notado ustedes en la comunidad médica y científica en torno a los daños a nivel de corazón en pacientes que ya sufrieron COVID? Sí, es un virus que, como hemos hablado en esta semana, no deja de sorprendernos. Hablábamos de compromisos neurológicos, pulmonares, oftalmológicos, en el sistema, en los órganos de los sentidos. En el corazón es muy especial porque el virus afecta directamente el corazón, donde sucede la parte severa de la enfermedad y hay complicaciones de tipo inflamatorio que llamamos pericarditis, miocarditis, que es esa inflamación del corazón que puede dejar secuelas funcionales a mediano plazo. Hemos encontrado también aumento de las enfermedades coronarias, de los eventos vasculares en personas que han sufrido COVID y realmente también el uso de fármacos, como fue el uso de la hidroxicloroquina, el uso de los macrólidos, que son un tipo de antibióticos como la citromicina, que se usó mucho, que producen afectación cardíaca también en personas con lesión cardíaca y COVID, se sumaron para hacer este daño cardíaco. El corazón es algo que debemos evaluar en personas que han tenido un COVID severo. Es recomendable hacerse un chequeo cardiovascular porque hemos encontrado daños miocárdicos que haciendo un buen examen físico y tomando las medidas se pueden controlar, pero es necesario consultar al médico para hacer eso. Son bastante frecuentes, Santiago. Doctor, muchas gracias por aclarar estos temas, todas estas incógnitas que teníamos en nuestra agenda para nuestra consulta. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, un gustazo. A continuación, les presento el número de dosis de refuerzo por cada 100 habitantes en una serie de países al azar de nuestro continente. Vamos a comenzar en el extremo norte. Comencemos en Canadá. Allí ya han sido inoculadas 48,57 dosis por cada 100 habitantes, una proporción bastante alta, una de las más altas del continente. En Panamá, por ejemplo, ya llegan hasta el 34,02 dosis por cada 100 habitantes. En Colombia la relación es de 21,73 dosis por cada 100 habitantes. Su vecino Brasil alcanza el 40,22 dosis por cada 100 habitantes. Estamos hablando de dosis de refuerzo. Y terminamos en Argentina, en donde han sido ya inoculadas 44,05 dosis de refuerzo por cada 100 habitantes. Y nos vamos entonces ahora hasta Perú, en donde hubo varias noticias para destacar a lo largo de esta semana. Vamos a Lima, allí se encuentra Francisco Zacarías para contarnos las novedades que hubo. Hola Francisco, gracias por estar con nosotros en el programa. Y las autoridades peruanas estiman que para el mes de julio, en pleno invierno austral, lleguen ya al 80% de la población vacunada con dosis de refuerzo. ¿Cuál es la estrategia que tienen allí las autoridades para alcanzar esa cifra? Hola Santiago. Las autoridades sanitarias consideran que en alrededor de 3 meses, Perú alcanzará el 80% de la población vacunada con las 3 dosis. Los funcionarios sustentan la proyección porque afirman que están inmunizando a un promedio de 40.000 a 50.000 personas por día y aseguran que la meta se podría alcanzar en tiempo más corto si es que los peruanos asumieran el compromiso de darle prioridad a la vacunación, porque señalan que cuentan con suficientes dosis de vacunas, insumos y brigadas de inmunización. Por eso el Ministerio de Salud de este país ejecutará más acciones para impulsar la inoculación casa por casa y en puntos estratégicos. Perú tiene actualmente una cobertura cercana al 52% de personas con las 3 dosis. Sin embargo, las autoridades reconocen que existe una brecha grande de niños de 5 a 11 años que no han recibido su segunda dosis y por eso articularán tareas con el sector educación para vacunar a los menores en los colegios. Francisco, leyendo varios reportes de medios allí en Perú, el Ministerio de Salud advirtió sobre un posible rebrote de contagios y también de fallecidos de la subvariante BA.2, que es una subvariante de la variante Omicron, para el mes de octubre. ¿Qué medidas preventivas entonces están tomando allí en Perú de cara a estos meses que hay hasta llegar a ese posible pico en el mes de octubre?
Jorge López, ministro de Salud de este país, ha alertado que las proyecciones son el preludio de una posible cuarta ola de coronavirus en Perú. Las autoridades sanitarias detectaron la existencia de 35 casos de la subvariante BA.12 Omicron en un periodo de 2 meses, cuando precisamente la cantidad de contagios de COVID-19 registraron un drástico descenso en esta nación andina. 25 personas infectadas son de Lima y las demás provienen de otras regiones del Perú. El análisis de los científicos locales presenta un escenario delicado para el mes de octubre, con altas probabilidades de enfermos y fallecidos, y tal como señalan los expertos, una nueva cepa podría variar las proyecciones. Por eso el Instituto Nacional de Salud ejecuta constantes análisis genómicos del SARS-CoV-2 en el país. El temor de las autoridades se centra en las variantes XD, XE y XF, que se reproducen rápidamente, pero hasta el momento no han llegado al Perú. Francisco, también destacado esta semana ese anuncio allí en Perú de el retiro del uso de la mascarilla en lugares públicos en unos sitios muy puntuales del país, principalmente en el área metropolitana de Lima. ¿Qué novedades hay al respecto? Esa es una buena noticia para los peruanos. A partir del 1 de mayo ya no es obligatorio el uso de mascarillas. Esto era una exigencia ciudadana y las autoridades ordenaron la flexibilización de restricciones para lugares públicos de Lima, Callao, Ica y Ancash. Pero en espacios cerrados se continuará exigiendo su uso, así como la obligación de presentar el carnet de vacunación con las 3 dosis. Otras regiones del país que superen el 80% de inmunización podrían ingresar a esta nueva disposición cuando alcancen la meta, pero la Defensoría del Pueblo rechaza la ordenanza porque considera que incrementaría los contagios del COVID-19 y sus variantes. El organismo advierte que la población en su totalidad aún no cuenta con la tercera dosis y precisa que en Perú los espacios abiertos son lugares donde las personas se aglomeran y rompen los protocolos sanitarios. La Defensoría por eso exige al gobierno de Pedro Castillo evitar decisiones que motiven el descuido ciudadano ante la pandemia. Muchas gracias, Francisco, por este completo reporte desde la ciudad de Lima. Hablamos ahora de Estados Unidos. Allí ya no es obligatorio utilizar mascarilla en los medios de transporte público, así como dentro de los aeropuertos, las estaciones de trenes y de autobuses. La medida fue dictada por una jueza federal y no es del agrado de la administración del presidente Biden, por lo que apelarán esta medida en una corte un poco más conservadora. Rafael Pérez nos cuenta más. Fin del uso obligatorio de mascarillas en el transporte público estadounidense. La jueza federal Kathryn Kimball consideró que el mandato de uso de tapabocas por parte del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, excedía su autoridad legal. Las reacciones no se hicieron esperar. Es mucho menos estresante no tener que preocuparme por tener una máscara. No tengo ningún problema con eso. Lo uso para mi beneficio, para mi salud, por lo que no tengo ningún problema con el mandato de la máscara. Sin embargo, otros tienen una visión más profunda sobre el tema. Creo que será un tema partidista para siempre, solo porque se trata de los cuerpos de las personas y su salud mental y bienestar, así que creo que variará de persona a persona. El dictamen de la jueza se dio a conocer cuando el gobierno extendía al menos 2 semanas el uso del implemento sanitario en medio de un rebrote causado por la subvariante BA.2. La reacción oficial de la Casa Blanca llegó de la mano de su secretaria de prensa. Los CDC recomendaron continuar con la orden por un tiempo adicional, 2 semanas, para poder evaluar las investigaciones y cumplir con su responsabilidad de proteger al pueblo estadounidense. Así que, obviamente, esto es una decisión decepcionante. El presidente Biden se pronunció al respecto sin mediar muchas palabras con los periodistas. ¿Las personas deberían seguir utilizando máscaras en los aviones? Eso depende de ellos. El mismo día, el Departamento de Justicia anunció que apelaría el fallo judicial en el 11º circuito de mayoría conservadora con el objetivo de restaurar la medida. Habiendo entendido ya toda esta controversia y las discrepancias entre el Poder Judicial y el gobierno del presidente Biden, vamos a conocer más detalles de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Saludamos entonces a Anthony Belchi en la ciudad de Miami para conocer el balance de esta primera semana sin el uso obligatorio de la mascarilla allí en Estados Unidos.
Pues sí, Santiago, como apuntabas a principios de esta semana, una jueza de Florida revocó la orden federal de usar mascarillas en las principales redes de transporte, como aeropuertos, aviones, trenes o autobuses. La magistrada, que por cierto fue nominada por el expresidente Donald Trump para ocupar un puesto en la Corte de Distrito, alegó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, se habían excedido en su autoridad para imponer su mandato de mascarillas. De hecho, la Casa Blanca había extendido esta medida durante 2 semanas más, hasta el 3 de mayo, por temor a un aumento de casos por la nueva variante del coronavirus. Pero en general, muchos en Estados Unidos han celebrado que se eliminara esta orden obligatoria del tapabocas y dicen que llevar o no mascarilla debería ser una decisión personal y no algo que estuviera supeditado a la legalidad. El presidente Joe Biden ya ha avanzado que no se descarta apelar esta decisión judicial dependiendo de lo que digan los CDC sobre esta cuestión. Los funcionarios sanitarios de Estados Unidos recuerdan que la pandemia no ha terminado y siguen recomendando que la gente lleve mascarillas en lugares cerrados, aunque ahora ya no pueden obligar a ello. Anthony, quiero que hagamos balance de las cifras porque esta semana anunciaron algunas de ellas. Más de 900.000 personas han fallecido en Estados Unidos por COVID-19 y 80,72 millones de casos activos en este país. ¿Qué más dicen las autoridades? Sí, el gobierno de Estados Unidos se aferra a esa cifra de casi 1 millón de muertes por coronavirus para insistir en que la crisis sanitaria no ha terminado, a pesar de que los datos de muertes y hospitalizaciones han bajado actualmente en el país. Los máximos responsables sanitarios del gobierno norteamericano aseguran que la población está en una mejor posición ahora que hace 2 años, principalmente porque se cuentan con vacunas y tratamientos para hacer frente al mortal virus. Pese a eso, el mensaje sigue siendo el mismo: no hay que bajar la guardia, se han de seguir tomando precauciones y se han de impulsar estrategias comunes para frenar los contagios, especialmente entre las personas con condiciones médicas preexistentes y aquellas personas que no se han vacunado. Hay que recordar que poco más de la mitad de la población de Estados Unidos, un 65%, se ha inoculado, a pesar de las campañas del gobierno para promover la vacunación entre sus ciudadanos. Con todo, confían en que las medidas implementadas hasta ahora sean efectivas para evitar nuevos brotes de contagios. Aseguran que ahora están mucho mejor preparados para en caso de que hubiera una nueva ola de casos positivos. Además, la posibilidad de cierre aquí casi se descarta por completo. Anthony, Estados Unidos anunció que va a participar en esa cumbre mundial de COVID-19 que está prevista para el mes de mayo. ¿Esta cumbre qué fin tiene, quiénes participan y cuál es el fin de ella? Sí, el próximo 12 de mayo se celebrará la segunda cumbre mundial sobre la COVID, que será de nuevo virtual y analizará el estado de la pandemia y cómo afrontar futuras amenazas sanitarias. Se anunció a través de un comunicado suscrito por los países del G20, del G7, también la Comunidad del Caribe y la Unión Africana. Pero es Estados Unidos la nación que está liderando el encuentro, que tiene como objetivo poner sobre la mesa soluciones para vacunar al mundo, también salvar vidas ahora y también construir una mejor seguridad sanitaria para todos y para todo el mundo. La cumbre se organizará en torno a los compromisos acordados en la primera reunión que tuvo lugar en septiembre de 2021, entre los que está el hecho de facilitar y desarrollar test y tratamientos y también dirigirse a las poblaciones más vulnerables. Con todo, también se busca financiación para afrontar las nuevas amenazas y las pandemias entre todos los países que participen en esta cumbre. Anthony, gracias por este reporte desde la ciudad de Miami, en el sur del estado de la Florida. Y como parte de la normalización de las actividades, algunos países han puesto fin al estado de emergencia, lo que les permitió determinar en su momento las leyes para combatir la pandemia del COVID-19. Hoy el escenario es distinto. Veamos entonces cuáles son los países de la región que ya han derogado esta medida. Son pocos: Brasil, Uruguay y Paraguay. México lo hemos puesto un poco más separado porque se espera que lo haga en los próximos días. Ya lo han debatido allí, lo han conversado y ha sido comentado en los medios de comunicación. Después de más de 2 años de medidas especiales, el Ministerio de Salud Pública de Brasil derogó el estado de emergencia establecido por la pandemia del coronavirus, lo que les estábamos comentando anteriormente. La medida es respaldada por el descenso en el número de casos y también la disminución de la letalidad entre los ciudadanos. Rafael Pérez nos cuenta más. Fin de la emergencia sanitaria en Brasil. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud es quien tiene la prerrogativa legal de establecer la duración de una emergencia de salud pública de importancia nacional.
nacional entende, com base nos pareceres das áreas técnicas. Entiende con base en el parecer de las áreas técnicas que nosotros no tenemos más en Brasil una emergencia de salud pública de importancia nacional. A decir del ministro de Salud del gigante suramericano, el derogamiento no significa el término de la pandemia. Porque a COVID no acabó y nem vai acabar. Porque el COVID no acabó ni va a acabar, por lo menos en una fecha próxima. Y nosotros necesitamos convivir con esta enfermedad y convivir con este virus. Felizmente parece que el virus se ha atenuado, ha disminuido su letalidad. Tem diminuído a letalidade. El llamado estado de emergencia en la salud pública fue decretado en febrero del año 2020, antes de que fuera confirmado el primer caso en el país, lo que permitió la aplicación de ciertas medidas sanitarias que después del fin del periodo especial se irán derogando. Según Queiroga, la anulación de la emergencia se debe a la baja sostenida de las infecciones y las muertes, incluso de la última ola de contagios por la variante Omicron. El funcionario garantizó además que el sistema de salud se mantendrá en alerta y estará listo para cualquier contingencia. A pesar del fin de la emergencia, se mantendrán las políticas públicas que, según el ministro, han permitido el reforzamiento del sistema de sanidad en Brasil. Recordemos que América Latina fue una de las regiones más lentas en comenzar el proceso de vacunación, que fue disparado o llegó a la región un poco más tarde comparado con otros lugares del mundo. Algunos países avanzaron haciendo la tarea de manera muy rápida, como Chile y Uruguay. Otros les ha costado mucho acceder a los biológicos. Veamos entonces el listado de los países con los porcentajes más bajos de vacunación en América Latina, sin ser cifras del todo malas, porque algunas se aproximan casi a la mitad de la población de los países, o un poco menos son las naciones que menos habitantes tienen con el esquema completo de vacunación mejor. Comencemos entonces con Bolivia, en donde el 49,31% de la población tiene el esquema completo. Seguimos en descenso y nos encontramos con Honduras con el 48,05% de la población. En Paraguay el porcentaje alcanza el 47,74% de la población. Le sigue Surinam, donde levemente superan el 40,15% de los habitantes. Y en el último lugar está Guatemala, en donde el esquema completo ha sido inoculado solamente al 33,27% de los habitantes. Y nos vamos hasta Bolivia. En este país el gobierno intenta dar un impulso a diferentes sectores productivos de esa nación para superar la crisis económica derivada por la pandemia del COVID-19. Esto al tiempo que también disminuyen los casos de contagio. Vamos a conocer entonces los detalles con Mary Vaca desde la ciudad de La Paz. Hola Mary, gracias por estar con nosotros en el programa. Y quiero preguntarle entonces por esas medidas, por ese tema que ha desarrollado el gobierno a lo largo de esta semana para presentar su estrategia para hacer frente a la crisis económica. Hola, ¿qué tal, Santiago? La crisis económica producto de la pandemia ha golpeado con fuerza a los bolivianos. Tal es así que muchas empresas han tenido que cerrar sus puertas y una gran cantidad de trabajadores han quedado sin empleo. En ese contexto, diferentes gremios empresariales han pedido al gobierno de Luis Arce que no apruebe un incremento salarial por decreto sin el consenso previo, porque eso las llevaría a la ruina en esta situación. Sin embargo, en Bolivia existe la costumbre de que el incremento salarial del año se anuncie hasta el 1 de mayo en homenaje al Día del Trabajador. Y es por eso que en estas jornadas existen intensas negociaciones entre las autoridades del gobierno y los personeros de la Central Obrera Boliviana. Los trabajadores han pedido un incremento del 7% al salario básico y del 10% al salario mínimo, que en Bolivia está en $310. Los empresarios han rechazado esta propuesta y han pedido que el gobierno les invite también a dialogar, pues son ellos los que pagan los salarios y también los impuestos. Sin embargo, el gobierno está haciendo este diálogo solamente con los trabajadores y no ha invitado hasta ahora a los empresarios. Mary, pero hablemos de buenas noticias y cifras positivas, y eso va relacionado con los contagios. Menos de 100 casos de contagio en 2 días consecutivos allí en Bolivia. ¿Qué más datos hay al respecto?
Así es, Santiago, este dato ha traído alivio y tranquilidad a la población boliviana. De hecho, la atención, por ejemplo, en los hospitales es prácticamente normal. Y según los médicos, aquellas personas que llegan hasta las unidades de terapia intensiva o que finalmente fallecen en esta coyuntura es porque no se han vacunado. Pero en general las actividades en Bolivia han ido retornando a la normalidad, aunque el gobierno ha pedido que la gente no se confíe todavía y por eso ha decidido mantener la emergencia sanitaria, pues no se descarta que pudiera llegar una quinta ola como ha sucedido en otras partes del mundo, pero por ahora se puede decir que la cuarta ola está controlada. Mary, y para el cierre hagamos balance general, hablemos de fallecidos, casos de contagio, personas vacunadas, vacunación completa y las restricciones, ¿cuáles se mantienen y cuáles pueden ser levantadas en los próximos días? Bueno, según datos oficiales, en Bolivia se han registrado más de 900.000 personas positivas con COVID-19 durante la pandemia. Y en cuanto a fallecidos, estos mismos datos señalan que son casi 22.000 personas las que han perdido la vida por COVID-19. Sin embargo, existe un estudio independiente de la Universidad Privada Boliviana que señala que los muertos por COVID son alrededor de 64.000, es decir, el triple que los datos oficiales. En cuanto a la vacunación, hay que decir que al principio ha existido una resistencia de ciertos grupos de la población en contra de la inoculación. Sin embargo, poco a poco se ha ido avanzando en esta materia y en la actualidad se puede decir que el 57% de la población ya tiene el esquema completo, es decir, la primera y la segunda dosis. Los especialistas señalan que si se suma esto y además las personas que se han enfermado en la última ola, se podría decir que Bolivia está alcanzando la inmunidad colectiva. En tanto, el gobierno ha decidido, como les decía, mantener la emergencia sanitaria, aunque las actividades prácticamente han vuelto a la normalidad. Por ejemplo, los estudiantes ya están asistiendo a clases presenciales, existen fiestas de todo tipo, además de conciertos y actividades deportivas con público. Eso sí, el gobierno sigue pidiendo la prueba PCR negativa para el ingreso a territorio nacional. Mary, muchas gracias. Completísimo informe desde la ciudad de La Paz. Brevemente les presentamos otras noticias destacadas de la semana en nuestro continente. Brevemente, entonces, les cuento que a partir de esta semana el uso de la mascarilla pasará a ser voluntario en El Salvador. De ahora en adelante será a discreción de los ciudadanos quienes decidan si lo usan o no, si utilizan o no la mascarilla como método de protección contra el COVID-19. También brevemente les cuento que con la llegada del invierno austral y la temporada de las lluvias en buena parte de América del Sur, la influenza reapareció en Ecuador, pero con una baja intensidad. Las autoridades de salud desde ya están afinando sus planes de prevención para evitar que en el pico de la temporada más fría del año haya un repunte de casos de influenza a la par que de casos de COVID-19. Y terminamos en Panamá. Este país reportó sus primeras 24 horas sin contabilizar fallecidos por COVID-19, una cifra que por supuesto satisface a las autoridades. Los nuevos casos superan los 400. El acumulado de fallecidos desde que comenzó la pandemia es de más de 8.100 casos, lo que representa una letalidad del 1,1%. Bueno, y son varios los países que les hemos estado comentando que ya levantaron la obligatoriedad del uso del tapabocas. Algunos lo exigen en lugares cerrados, otros, como lo veíamos, lo han dejado para el uso voluntario de las personas a discreción de los ciudadanos. La lista va creciendo conforme están pasando los días. Ya vemos que Brasil, Costa Rica, El Salvador, Chile, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Perú, México y Estados Unidos, en donde ya les contábamos hubo controversia sobre la derogación de este mandato, ya no es necesario utilizar tapabocas. En México dieron inicio a un proyecto dedicado a inocular a todos aquellos que lo deseen contra el COVID-19. Sí, una vacunación abierta como parte del plan de vacunación masiva, cuando la tendencia de contagios en ese país es a la baja. Veamos. Una estocada final contra el COVID. Mayores de 18 años y estar dispuesto a inocularse. Esos son los requisitos necesarios para culminar, según el presidente López Obrador, con la vacunación en todo el país contra el coronavirus. Yo me lo puse por mi decisión, por mí, porque dije no, ahorita es ese momento que tengo que vacunarme, la cuarta para que tenga todo. Un proyecto que tan solo en la Ciudad de México habilitó con ese fin unos 187 centros médicos.
A decir del director general de Servicios de Salud de la Ciudad de México, la inyección está disponible para todo aquel que quiera inocularse el medicamento contra el virus, incluso extranjeros. Me pareció una excelente decisión que hay un mayor número de lugares en donde uno se puede vacunar. ¿Por qué? Porque nos queda más cerca de nuestro domicilio, de nuestro trabajo. Entonces es muy rápido, muy ágil. Según las autoridades mexicanas, desde hace algunas semanas los contagios tienden a disminuir. Para el arranque del programa de vacunación se contará con 500.000 de dosis de AstraZeneca. Y ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con la pandemia del COVID-19 que están destacadas en redes. Comenzamos en Paraguay. El carnet de vacunación para el ingreso al país ya no es obligatorio, así lo dio a conocer la directora de Migraciones de ese país suramericano, Ángeles Arriola, quien indicó que para ingresar a Paraguay los viajeros tienen como alternativa presentar un test de PCR negativo realizado máximo 48 horas antes de su ingreso a suelo paraguayo. También el gobierno de ese país dejó sin efecto el uso obligatorio del tapabocas. Y la OPS advierte que la pandemia continúa, pero deja a cada país su manejo. La organización indicó que cada país puede declarar el fin de la emergencia cuando alcance una baja transmisión comunitaria. Sin embargo, pidió no bajar la guardia. Y por fin, el espectáculo continuará. El icónico Carnaval de Río de Janeiro regresa después de 2 años interrumpidos por la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Así se preparan los cariocas. Veamos. Después de 2 años de ausencia y confinamientos, el Carnaval de Río de Janeiro regresa este fin de semana y promete un frenesí de plumas, carrozas y piel. Momentos longos. Fue mucho tiempo esperando que llegara este día. Todos estamos deseando que llegue. Estamos todos ansiosos. Quiero que todo se apure, está tardando demasiado. La vida se trata de alegría, no de tristeza. No es posible definir lo que sentimos, porque llevamos 2 años conteniendo nuestras emociones esperando. Ojalá estemos bien hidratados, ya que habrá lágrimas en las pasarelas. Envueltos en lentejuelas, miles de bailarines de la ciudad buscan llegar al Sambódromo, el icónico lugar del desfile que el año pasado se convirtió en un centro de vacunación contra el COVID-19. Y se espera que sea una competencia reñida entre las escuelas de samba. El carnaval se realiza bajo unas reglas estrictas y tradicionales. Ante los jueces, cada escuela tiene hasta 70 minutos para contar una historia a través de la música y el baile. La ciudad exige que todos los participantes y asistentes estén completamente vacunados y no habrá blocos, las grandes fiestas callejeras que acompañan el desfile. Después de los temores de un aumento del coronavirus, el evento se pospuso 2 meses este año, luego de su cancelación en 2020 y 2021 cuando la pandemia asoló a Brasil. El número total de muertes del país por el coronavirus es superado solo por Estados Unidos. Hasta aquí COVID-19 la semana en América. Siga con nosotros que tenemos mucha más información.